Hablemos de lo que realmente significa este tema. Nunca ignores estas señales, trata sobre esos patrones emocionales y de comportamientos sutiles que la gente muestra en las relaciones, amistades e incluso en las interacciones diarias que la mayoría pasa por alto hasta que ya es demasiado tarde. No siempre son señales evidentes o alarmantes. A veces son señales silenciosas, de esas que solo entiendes cuando las cosas ya han empezado a desmoronarse. Bienvenido al canal. Ahora, quiero ser muy directo contigo desde el principio. En mi trabajo con personas a lo largo del tiempo, algo que he notado es que la mayor parte del dolor emocional no proviene de lo que la gente no sabía. Proviene de lo que ignoraran. He visto situaciones en las que alguien seguía poniendo excusas para justificar comportamientos que le resultaban extraños, convenciéndose de que no era grave, solo para darse cuenta después de que sus emociones habían estado hablando con claridad todo el tiempo. Hay algo muy común que he observado en conversaciones con personas que intentan entender sus relaciones. A menudo dicen cosas como «tenía una corazonada» o «había algo que no me cuadraba, pero lo ignoré». Y eso es precisamente el núcleo de esta conversación, porque la mente suele darse cuenta de la verdad antes de que el corazón esté listo para aceptarla. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Las señales a las que me refiero no siempre tienen que ver con la traición o el conflicto. A veces es la distancia emocional. A veces es la inconsistencia. A veces es la forma en que alguien trata tu presencia como si fuera opcional. Estos patrones pueden parecer pequeños a simple vista, pero con el tiempo moldean cómo te sientes contigo mismo dentro de la relación. Lo que hace que esto sea aún más complejo es que la gente suele normalizar aquello que experimenta de forma repetida. Así que si algo cambia poco a poco, se adaptan en vez de cuestionarlo. En este vídeo quiero guiarte por estas señales de una forma sencilla y realista, para que puedas reconocerlas pronto y entender lo que suelen indicar bajo la superficie, no para crear miedo, sino para fomentar la conciencia, porque cuando puedes ver con claridad, dejas de dudar tanto de ti mismo. 1. Cuando el silencio empieza a sustituir a la comunicación real. Cuando el silencio empieza a reemplazar la comunicación real, normalmente es ahí donde las cosas comienzan a cambiar de formas que la mayoría de la gente no nota hasta que ya están emocionalmente muy implicados. Déjame explicarlo de una manera que suelo usar en conversaciones que se sienten muy intensas y personales. Me he sentado frente a personas que no estaban confundidas sobre lo que estaba ocurriendo. Estaban confundidas sobre si lo que sentían era lo suficientemente válido como para actuar en consecuencia, y casi siempre todo empieza con el silencio. No el tipo de silencio pacífico ni el cómodo en el que dos personas simplemente se entienden sin necesidad de palabras constantes, sino ese silencio incómodo en el que las conversaciones empiezan a ser más cortas, las respuestas tardan más en llegar y la presencia emocional parece ir desapareciendo poco a poco. Al principio, la gente suele intentar racionalizarlo. Se dicen a sí mismos, quizá la otra persona está ocupada, quizá está estresada, quizá simplemente la vida está pasando. Y a veces eso es cierto, pero lo que he observado con el tiempo es que la desconexión emocional rara vez aparece de la noche a la mañana. Empieza de forma sutil, casi imperceptible, como un cambio gradual en el tono, la energía y la atención. Recuerdo una situación en la que alguien me lo describió así. Sentía que seguía hablando con esa persona, pero ya no conseguía llegar hasta ella. Esa frase se me quedó grabada porque capta exactamente cómo se siente esa distancia silenciosa. Sigues estando presente, sigues intentándolo, sigues apareciendo, pero el bucle de retroalimentación emocional que antes hacía que la conexión se sintiera viva empieza a debilitarse. Lo que hace que esta etapa sea tan complicada es que, en la superficie, nada parece estar mal de forma evidente. No hay discusiones claras, ni un final dramático, solo una reducción silenciosa en el intercambio emocional, y como los seres humanos intentan naturalmente preservar aquello que valoran, a menudo empiezan a sobrecompensar. Envían más mensajes, hacen más preguntas, intentan recrear lo que antes surgía de forma natural, pero el silencio no responde al esfuerzo de la misma manera que lo hace la comunicación. Responde a la intención, a la disponibilidad emocional y a la presencia mutua. Por mi experiencia, una de las primeras señales de que algo está cambiando no es lo que se dice, sino lo que ya no se dice. Las actualizaciones se vuelven menos personales, la curiosidad se desvanece e incluso las conversaciones más simples empiezan a sentirse como obligaciones en vez de conexiones. La gente suele ignorar esta etapa porque asume que la conexión debe trabajarse constantemente, pero hay una diferencia entre construir un vínculo y forzar uno que se está desvaneciendo poco a poco, y siempre intento decírselo a la gente con delicadeza. El silencio no es solo la ausencia de palabras. A menudo es la presencia de un distanciamiento emocional disfrazado.
Cuando alguien está emocionalmente implicado, incluso los momentos de silencio se sienten conectados, pero cuando esa implicación desaparece, hasta las conversaciones se sienten vacías. Y lo más difícil es que la persona que lo experimenta suele sentirlo antes de poder explicarlo. Esa sensación de que algo no va bien no es aleatoria. Es tu conciencia dándose cuenta de un cambio que tu mente aún no ha aceptado del todo. 2. Cuando el esfuerzo se vuelve unilateral sin explicación. Cuando el esfuerzo se vuelve unilateral sin explicación, esta es una de las desigualdades emocionales más evidentes que muchos hombres pasan por alto, porque no siempre comienza con un conflicto. Empieza con un ajuste gradual. Déjame desglosarlo de una forma que sea fácil de entender, basándome en patrones que he visto a lo largo del tiempo. Al principio, la mayoría de las relaciones o conexiones se sienten equilibradas. Ambas personas se buscan, ambas personas se interesan la una por la otra, ambas personas muestran interés por la vida del otro sin que parezca forzado. Pero con el tiempo, lo que suele ocurrir es que una persona empieza poco a poco a retirar su esfuerzo mientras sigue esperando que la conexión continúe al mismo nivel, y la otra persona, normalmente la que está más implicada emocionalmente, comienza a compensar sin darse cuenta. He visto este patrón una y otra vez donde un hombre dice, no lo entiendo, siempre soy yo quien inicia las conversaciones, soy yo quien planea todo, soy yo quien intenta mantener viva la relación, pero no siento que la otra persona me devuelva la misma energía. Ese es exactamente el punto en el que el desequilibrio se hace visible, pero muchos aún lo ignoran porque asumen que el esfuerzo debe ser incondicional. Ahora, permitidme que aclare algo. El esfuerzo en una relación sana nunca debería sentirse como una competición, pero tampoco debería parecer una carga que recae solo en una persona. Lo que hace que el esfuerzo unilateral sea tan peligroso no es solo la carga de trabajo, sino la interpretación emocional que se le atribuye. Cuando alguien da constantemente más de lo que recibe, empieza a cuestionar su propio valor sin darse cuenta. Empiezan a pensar que quizá no están haciendo lo suficiente, que tal vez deberían esforzarse más, que quizá necesitan ajustar su personalidad o su forma de comunicarse. Pero en realidad el problema no es su esfuerzo, es la falta de reciprocidad. Por lo que he observado, la gente rara vez retira su esfuerzo sin motivo, pero cuando lo hace, a menudo no lo comunica de forma clara. En su lugar, desvían su energía de manera sutil. Las respuestas se vuelven más cortas, el entusiasmo disminuye, ya no se proponen planes y la implicación emocional se reduce al mínimo. Mientras tanto, la otra persona sigue intentando arreglar algo que no se ha definido claramente como roto. Una vez, en una conversación, alguien lo describió así. Sentía que estaba manteniendo algo yo solo, como si estuviera manteniendo un fuego encendido por mi cuenta, mientras la otra persona simplemente se calentaba las manos. Eso es exactamente lo que se siente el esfuerzo unilateral a nivel emocional, y lo más difícil es que no se derrumba de inmediato, se va agotando poco a poco. A los hombres, en particular, a menudo se les enseña a persistir, a ser constantes, a no rendirse fácilmente, pero la persistencia sin reciprocidad puede convertirse en agotamiento emocional. Hay una diferencia entre ser paciente y ser el único que invierte. Una conexión sana tiene ritmo, no resistencia. Fluye en ambas direcciones, aunque no sea perfectamente igual todos los días, pero sí equilibrado a lo largo del tiempo. Cuando falta ese equilibrio y no hay explicación, ni conversación, ni esfuerzo por recuperarlo, lo que te queda no es una dinámica de relación, sino un desequilibrio emocional disfrazado de estabilidad. Y si no tienes cuidado, empiezas a normalizar ese desequilibrio, pensando que así es como deben ser las cosas, cuando en realidad es simplemente una señal de que el esfuerzo ya no se encuentra a medio camino. 3. Cuando la constancia se convierte en imprevisibilidad. Cuando la constancia se convierte en imprevisibilidad, suele ser uno de los cambios más desorientadores a nivel mental y emocional que un hombre puede experimentar en una relación, porque los seres humanos estamos programados para sentirnos seguros en los patrones. Y cuando ese patrón de repente se rompe sin explicación, la mente empieza a intentar rellenar los huecos con suposiciones. Déjame explicar esto a partir de lo que he visto repetidamente en conversaciones reales con personas que intentan entender un cambio de comportamiento. Al principio, todo parece estable, la comunicación es regular, la energía es familiar, la presencia es fiable, y hay una sensación de que puedes entender en qué punto estás con la otra persona. Esa constancia genera seguridad emocional, aunque no se diga en voz alta. Pero con el tiempo, algo cambia. Las respuestas que antes llegaban de forma natural, ahora aparecen en momentos imprevisibles. El tono que antes se sentía cálido ahora cambia sin previo aviso, y la implicación que antes parecía estable se vuelve irregular. Un día, todo parece normal. Al día siguiente, hay distancia, y de repente,
todo vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Esta inconsistencia emocional crea un bucle difícil de procesar, porque no hay una explicación clara para el cambio. Por mi experiencia, he visto a muchos hombres intentar racionalizar este patrón en vez de reconocer su impacto emocional. Se dicen cosas como, quizá la persona simplemente está ocupada, quizá está lidiando con asuntos personales, quizás solo necesita espacio. Y aunque todas esas razones pueden ser válidas individualmente, el problema principal no es el cambio ocasional. Es la imprevisibilidad repetida sin comunicación. Recuerdo una situación en la que alguien lo describió así. Nunca sabía qué versión de esa persona me iba a encontrar cada día. Esa frase es muy importante porque refleja la inestabilidad emocional que esto genera. Cuando alguien es constante, dejas de cuestionar la relación, porque el patrón te da seguridad. Pero cuando la imprevisibilidad se apodera de la situación, tu mente se vuelve hiperalerta, analizando constantemente los mensajes, los tiempos, el tono y el comportamiento, intentando predecir el próximo cambio. Ese estado mental resulta agotador con el tiempo, porque sustituye la conexión emocional por la vigilancia emocional. Lo que muchos hombres no se dan cuenta es que la imprevisibilidad no solo afecta cómo te sientes respecto a la otra persona, también empieza a afectar cómo te sientes contigo mismo. Empiezas a ajustar tu comportamiento en función de sus altibajos. Cuando están cariñosos te sientes seguro. Cuando están distantes te sientes inseguro. Y con el tiempo empiezas a andar con pies de plomo emocionalmente, sin ni siquiera darte cuenta. Desde una perspectiva terapéutica, este patrón suele llevar a una confusión interna, porque los momentos buenos resultan reconfortantes y los malos desestabilizan, creando un ciclo en el que la mente se aferra a los momentos positivos e intenta ignorar los inconsistentes. Pero la constancia no se trata solo de la frecuencia, se trata de la fiabilidad emocional. Se trata de saber que la energía que recibes hoy no va a desaparecer de repente mañana sin motivo. Cuando esa fiabilidad se rompe, la confianza no siempre se derrumba de inmediato, pero empieza a debilitarse en silencio. Y el peligro es que mucha gente se adapta a la imprevisibilidad en vez de cuestionarla, pensando que así es como deben sentirse las relaciones modernas. Pero en realidad, una implicación emocional sana tiene un ritmo lo suficientemente estable como para generar paz, no confusión. Cuando ese ritmo se vuelve irregular sin explicación, no es algo que debas ignorar. Es algo a lo que hay que prestar atención porque la imprevisibilidad emocional rara vez tiene que ver solo con el tiempo. A menudo es un reflejo de un cambio en la implicación que no se ha comunicado claramente. 4. Cuando la distancia emocional poco a poco se vuelve normal. Cuando la distancia emocional se convierte poco a poco en la norma, es una de las etapas más peligrosas en una relación, porque no se siente como una ruptura. Se siente como una adaptación, y precisamente por eso tanta gente no se da cuenta mientras está ocurriendo. Déjame explicarlo de una manera que lo haga muy real. Imagina a alguien en una relación que antes solía compartirlo todo con su pareja, sus pensamientos, su día, sus emociones, incluso los pequeños detalles que les hacían sentirse conectados. Con el tiempo, esas conversaciones empiezan a reducirse, no por una sola discusión, sino por un cambio gradual en la presencia emocional. Al principio es sutil. Quizá menos mensajes durante el día, quizá menos entusiasmo en las respuestas, quizá conversaciones que antes eran profundas ahora se quedan en la superficie. Y como la relación técnicamente sigue existiendo, la persona se convence de que no pasa nada. He visto este patrón muchas veces, donde una de las partes se va adaptando poco a poco a la menor disponibilidad emocional de la otra, no porque quiera, sino porque intenta preservar la conexión. Así que dejan de hacer ciertas preguntas, dejan de esperar ciertas respuestas, empiezan a decirse a sí mismos que las cosas ahora son así. Ahí es donde la distancia emocional se normaliza. Recuerdo un caso en el que alguien lo describió así. Seguíamos juntos, pero dejé de sentir que estaba emocionalmente con esa persona. Esa es una distinción muy importante, porque la presencia física no siempre equivale a la presencia emocional. Puedes sentarte al lado de alguien y aún así sentirte completamente solo en la conexión. Lo que hace que esta etapa sea tan difícil es que nada parece estar obviamente roto. No hay un punto final claro, ni un cambio dramático, solo una reducción lenta de la cercanía emocional a la que ambas personas empiezan a adaptarse de manera diferente. Una persona se retira un poco y la otra compensa un poco, hasta que el desequilibrio se convierte en la nueva normalidad. En relaciones así, a menudo he notado que uno de los miembros de la pareja empieza a cargar con el peso emocional de la conexión. Inician más conversaciones, se esfuerzan más por crear momentos de cercanía.
Se convierten en el puente emocional, intentando volver a conectar a dos personas que poco a poco se están distanciando. Pero cuanto más intentan recuperar lo que antes surgía de forma natural, más agotados se sienten emocionalmente. Y lo más difícil es que la distancia emocional no siempre viene acompañada de rechazo. A veces la persona sigue siendo educada, sigue estando presente, sigue técnicamente implicada, pero el calor ha desaparecido. La curiosidad se ha ido. El compromiso emocional que antes hacía que la relación se sintiera viva ya no es constante. Con el tiempo, la pareja que percibe la distancia empieza a cuestionarse a sí misma. Se preguntan cosas como ¿estoy esperando demasiado? ¿O ¿es así como se supone que deben sentirse las relaciones a largo plazo? Y ahí es donde reside el peligro, porque la distancia emocional se normaliza cuando el silencio sustituye a la comunicación sobre cómo se sienten realmente ambas personas. En las relaciones sanas, los cambios emocionales se hablan, no se absorben en silencio, pero cuando la comunicación se rompe, la distancia se convierte en un patrón en vez de un problema. Y una vez que algo se convierte en un patrón, empieza a parecer normal, aunque no sea saludable. Por eso, nunca se debe ignorar esta señal, porque la distancia emocional no suele anunciarse de forma estridente. Se instala silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que estás en una relación que sigue existiendo en el papel, pero que ya no se siente viva emocionalmente en la práctica. 5. Cuando tus sentimientos son constantemente ignorados o minimizados. Cuando tus sentimientos son constantemente ignorados o minimizados en una relación, es una de las señales más claras de que la seguridad emocional se está deteriorando poco a poco, aunque en la superficie todo siga pareciendo normal. Déjame explicarlo de una manera que sea fácil de reconocer, especialmente para alguien que quizá ya lo esté viviendo pero aún no le haya puesto nombre. Imagina una persona en una relación que intenta expresar cómo se siente respecto a algo que le ha hecho daño. Podría ser algo pequeño, como un tono de voz, una respuesta tardía o un cambio de comportamiento que les hizo sentir inseguros o desconectados. En lugar de que su pareja escuche e intente comprender, la respuesta que reciben es algo como «estás exagerando, no es para tanto» o «eres demasiado sensible». Al principio, puede que acepten esa explicación y sigan adelante, pero con el tiempo, este patrón se repite. Cada vez que intentan comunicar una emoción, esta se minimiza, se corrige o se deja de lado. He visto esta situación repetirse en muchas relaciones diferentes, y lo que normalmente empieza como pequeños malentendidos acaba convirtiéndose en silencio emocional. La persona que intenta expresarse poco a poco empieza a reprimirse. No porque no tenga nada que decir, sino porque ya no se siente segura diciéndolo. Recuerdo que alguien lo describió de una forma muy sencilla. Dejé de sacar las cosas, no porque dejara de importarme, sino porque sentía que mis sentimientos siempre estaban equivocados. Esa afirmación refleja algo muy importante. Cuando los sentimientos se descartan de forma constante, el problema deja de ser la situación concreta. Se convierte en una cuestión de validación emocional. En una relación sana, incluso cuando hay desacuerdo, sigue habiendo espacio para que las emociones sean reconocidas. Pero cuando el desprecio se convierte en un patrón, una persona empieza a sentir que su mundo interior no es respetado ni tomado en serio. Lo que mucha gente no se da cuenta es que el desprecio emocional no siempre parece duro. A veces suena lógico. A veces suena tranquilo. A veces incluso suena como un consejo. Pero el impacto es el mismo. La persona que expresa sus sentimientos se siente más pequeña cada vez que lo intenta, y con el tiempo ocurre algo sutil. Empiezan a autocensurarse, empiezan a editar sus emociones antes de hablar, se preguntan si siquiera merece la pena mencionarlo, y finalmente dejan de compartir por completo. Desde fuera, la relación puede seguir pareciendo funcional. Las conversaciones siguen ocurriendo, las rutinas se mantienen, pero emocionalmente, una persona ya no está completamente presente, porque ya no se siente emocionalmente recibida. En mi experiencia, es aquí donde muchas relaciones empiezan a desconectarse en silencio, no por el conflicto, sino por la invalidación. Porque cuando las emociones de alguien son constantemente minimizadas, no desaparecen, simplemente se vuelven hacia adentro, y eso crea una distancia que no es física, sino emocional y psicológica. La pareja, que es ignorada a menudo, empieza a cuestionarse a sí misma en lugar de cuestionar la relación. Empiezan a pensar que quizás son demasiado emocionales, que quizá esperan demasiado, que quizá deberían quedarse callados para evitar conflictos. Pero la expresión emocional no es el problema en estos casos. El problema es la falta de espacio para que esa expresión exista de forma segura.
Cuando los sentimientos son invalidados de forma constante, la confianza se debilita, no porque falte amor, sino porque falta seguridad emocional. Y sin seguridad emocional, incluso el amor empieza a sentirse como algo de lo que tienes que protegerte, en vez de algo en lo que puedes relajarte. 6. Cuando las acciones ya no coinciden con las palabras con el paso del tiempo. Cuando las acciones dejan de coincidir con las palabras con el tiempo, es una de las señales más claras de que una relación ya no se basa en la confianza, sino en la gestión de expectativas, y quiero desglosar esto de una manera que lo haga muy real para alguien que pueda estar viviéndolo sin darse cuenta realmente de lo que significa. Imagina una persona en una relación cuya pareja dice siempre lo correcto, dice que le importa, dice que está comprometido, dice que quiere que la relación funcione, dice todas esas cosas que suenan reconfortantes en el momento, pero cuando observas detenidamente sus acciones, algo no encaja. Los planes no se cumplen de manera constante. Las promesas se repiten pero no se cumplen, y se habla más del esfuerzo que realmente se demuestra. Al principio, la persona en la relación intenta darle el beneficio de la duda. Se dicen a sí mismos que las acciones acabarán por estar a la altura de las palabras, que quizá solo sea una situación temporal, que quizá la intención sigue ahí aunque la ejecución no lo esté. He visto este patrón muchas veces, donde alguien se aferra con fuerza a lo que se dice, aunque lo que se hace cuente una historia diferente. Y la razón de eso es sencilla. Es más fácil aferrarse a las palabras que a la realidad cuando la realidad resulta decepcionante. Recuerdo una situación en la que alguien me lo explicó así. Seguí creyendo lo que decían, porque lo que decían sonaba como la persona que yo pensaba que eran. Esa es una trampa emocional muy importante, porque crea una brecha entre la percepción y el comportamiento. Con el tiempo, cuando las acciones siguen sin estar a la altura de las palabras, la persona que está al otro lado empieza a hacer algo muy sutil. Empieza a rebajar sus expectativas en lugar de enfrentarse a la incoherencia. Así que en vez de esperar que se cumplan las promesas, empieza a esperar la decepción. En vez de confiar en las palabras, empiezan a esperar pruebas que nunca llegan del todo. Y aquí es donde empieza a crecer la confusión emocional, porque una parte de ellos todavía quiere creer en las palabras, pero otra parte está reaccionando a lo que realmente está experimentando. En relaciones así, a menudo he notado que se forma un ciclo. La persona que es inconsistente a veces da un paso adelante temporalmente, vuelve a decir lo correcto, muestra breves momentos de esfuerzo, y eso genera esperanza. Pero luego el patrón se repite y la inconsistencia vuelve. Este ciclo es muy potente a nivel emocional porque mantiene a la otra persona atrapada entre la creencia y la decepción. Desde fuera puede seguir pareciendo una relación que funciona, pero por dentro la confianza se va erosionando poco a poco, porque la confianza no se construye solo con la intención. Se construye con la coherencia entre la intención y el comportamiento a lo largo del tiempo. Cuando esa coherencia se rompe, la mente empieza a trabajar más que la propia relación. Empieza a analizar el tono, el momento, las promesas y los patrones, intentando predecir qué es real y qué no lo es. Y finalmente, la persona en la relación llega a un punto en el que deja de preguntar qué se dijo y empieza a centrarse en lo que realmente ocurre. Ese cambio es muy importante porque marca el momento en el que las palabras pierden peso emocional, y una vez que las palabras pierden peso, la relación se vuelve más difícil de sentir como un lugar seguro, incluso cuando aparentemente no hay nada mal. 7. Cuando empiezas a cuestionar tu propia realidad con demasiada frecuencia, en una relación, eso suele ser una de las últimas etapas emocionales antes de que se instale una profunda confusión. Y quiero explicarlo de una manera que te ayude a reconocerlo claramente, no de forma emocional sino práctica. Imagina a alguien en una relación que está constantemente dudando de sí mismo. Ya no está seguro de si lo que siente es acertado. Ya no confía en sus propias respuestas emocionales. Cada vez que ocurre algo, se detienen y se preguntan, ¿estoy exagerando? ¿O quizá el problema soy yo? Incluso cuando su sentimiento inicial era válido. Esto no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Se desarrolla poco a poco tras experiencias repetidas en las que su percepción de las situaciones es cuestionada, descartada o sutilmente corregida por las reacciones de su pareja. He visto este patrón muchas veces, donde una persona empieza a perder la confianza en su propia interpretación emocional, no porque sea naturalmente insegura, sino porque sus experiencias han sido cuestionadas o minimizadas repetidamente. En una relación sana, tus reacciones internas se sienten estables. Puedes hablar las cosas, puedes no estar de acuerdo, pero no dudas constantemente de tu propia percepción de la realidad.
Sin embargo, cuando los patrones emocionales se vuelven inconsistentes, despectivos o confusos, la mente empieza a adaptarse de otra manera. Empieza a depender más de la versión de los hechos de la otra persona que de su propio entendimiento interno. Recuerdo que alguien me lo describió de una manera muy sencilla pero poderosa. Ya no sabía que era real, porque cada vez que sentía algo con fuerza, me decían que no era lo que yo pensaba. Ahí es donde empieza el problema más profundo, no en el desacuerdo en sí, sino en el cuestionamiento repetido de la interpretación emocional de alguien. Con el tiempo, la persona empieza a perder confianza en su propio juicio, empiezan a sobreanalizarlo todo. Un simple cambio de tono se convierte en algo por lo que se sienten culpables al reaccionar. Una respuesta emocional normal se convierte en algo que reprimen porque temen que pueda estar equivocada. Y aquí es donde se acumula la confusión interna, porque ahora la relación ya no trata solo de lo que ocurre entre dos personas. Se convierte en una cuestión de si una persona puede confiar en su propia mente. En mi experiencia, esta etapa a menudo pasa desapercibida porque no hay un conflicto evidente. La relación puede seguir funcionando de cara al exterior. Las conversaciones siguen ocurriendo, las rutinas pueden seguir existiendo y desde lejos todo puede parecer normal, pero internamente una persona vive en un estado constante de duda sobre sí misma. Ya no reaccionan libremente a lo que sienten. Filtran todo a través del miedo a estar equivocados, y eso es emocionalmente agotador. Lo que hace esto aún más complejo es que la persona que lo experimenta suele culparse a sí misma primero. Asumen que son demasiado emocionales, demasiado sensibles o demasiado reactivos, en lugar de reconocer que su claridad emocional ha sido debilitada gradualmente por la invalidación repetida o la inconsistencia. Cuando alguien empieza a cuestionar su propia realidad con demasiada frecuencia, no es solo confusión. Es una señal de que su confianza emocional dentro de la relación ha sido alterada. Y una vez que dejas de confiar en tu propia percepción, se vuelve muy difícil saber qué es realmente cierto en la relación, porque ya no estás apoyándote en tu propia verdad emocional. Estás constantemente tomando prestada la percepción de otra persona. Así que, cuando miras todo lo que hemos comentado, el mensaje real es sencillo. Estas señales no son aleatorias. Son patrones que revelan la dirección emocional de una relación. El silencio que sustituye a la comunicación, el esfuerzo unilateral, la inconsistencia, la distancia emocional, la desestimación de los sentimientos, la falta de coherencia entre palabras y acciones y, por último, el cuestionamiento de tu propia realidad. Todos apuntan a lo mismo cuando se repiten con el tiempo. Algo está cambiando bajo la superficie. El objetivo no es entrar en pánico, sino darse cuenta a tiempo para comprender lo que estás experimentando, porque una vez que puedes ver con claridad, dejas de culparte por patrones que nunca te correspondió cargar en solitario.